Mina vio que Van Helsing levantaba su rifle y corría hacia el ataúd, haciendo gestos para que Jack y Arthur se le unieran. Arthur continuó disparando en un intento de mantener a los cíngaros alejados de sus amigos, que parecían paralizados. Uno de ellos llegó hasta la altura de Kinsey. De repente una hoja surgió del costado del hombre cuando el cíngaro lo acuchilló por la espalda. El grito de su amigo quebró el hipnótico hechizo que atrapaba a Jonathan. ¡Kinsey! Jonathan se volvió para ver que el cíngaro sacaba fríamente la espada de la espalda de Morris. Kinsey Morris se agarró al lateral del ataúd para apoyarse mientras iba perdiendo sangre. El cíngaro levantó su espada para golpear la cabeza de Jonathan. Desde arriba, Mina oía el zumbido del acero cortando el aire. Jonathan levantó la espada para parar el golpe asesino. La fuerza del arma impactando contra la espada de Jonathan lo derribó. Mina oyó que su yo más joven gritaba «¡Jonathan!». Arthur, Jack y Van Helsing dispararon todos a la vez. Las 3 balas alcanzaron su objetivo. El cíngaro salió despedido del carro. Jonathan estaba a salvo. Mina vio que los ojos de su marido y los de su yo más joven se encontraban. Van Helsing gritó por encima del fuego a Jonathan. «Acabe ya, el sol se está poniendo». El sol, de un cegador naranja brillante, casi estaba en la línea del horizonte. Se levantó una nube de vapor del ataúd cuando la criatura de su interior empezó a arder con los rayos del sol que se ponía. El rostro de Jonathan era de dolor cuando Mina, desconcertada y presa del pánico, apartó la mirada de su marido para dirigirla hacia el ataúd humeante. Kinsey Morris, manchado con su propia sangre, cayó hacia adelante para clavar su cuchillo kukri en el pecho de la criatura. Mina gritó al oír el aullido sobrenatural. Kinsey Morris, socavada su gran fortaleza, se derrumbó. La mano llena de ampollas de la criatura lo empujó hacia atrás. El tejano voló por los aires y aterrizó pesadamente en la nieve. El monstruo, aullando de dolor, se obligó a ponerse de pie. Manaba sangre oscura de su herida. Los mortales rayos del sol caían directamente sobre Drácula. Las llamas brotaron de su cuerpo al tiempo que estiraba una mano hacia Mina. «Mina, ayúdame, mi amor». Jonathan observó a su esposa. La mirada de la mujer pasó de su príncipe oscuro a su amado marido. Tenía que tomar una decisión. La furia de Jonathan creció ante su vacilación. Agarró su espada y subió a la carreta. Los ojos negros y desalmados de la criatura en llamas encontraron su mirada de loco. «Maldito seas en el infierno, príncipe Drácula». Jonathan golpeó con la espada, tratando de arrancar la cabeza de la criatura, pero no tenía la fuerza suficiente y la hoja quedó clavada en el cuello del príncipe. Drácula contraatacó. Su puño en llamas golpeó el rostro de Jonathan y lo hizo volar por los aires. El vampiro se arrancó la espada del cuello. La sangre chorreaba como en una cascada. Las llamas envolvían su cuerpo cuando cayó de rodillas. Aullaba de dolor. Jonathan se puso en pie, sacó su cuchillo y corrió hacia adelante. Decidió a terminar con él. En ese mismo instante, Mina vio que uno de los cíngaros heridos se ponía en acción y apuntaba a su marido con una pistola. Mina vio que su yo más joven tomaba una devastadora decisión. 2 segundos más y el sol se había puesto detrás de los montes Cárpatos, y su príncipe estaría a salvo. Sin embargo, si ella dejaba que esos segundos pasaran, el hombre que había arriesgado su vida por ella, su amado marido, moriría de un disparo. Mina tomó la única decisión que podía tomar, la decisión que la acosaría durante el resto de su vida. Cogió una pistola caída, apuntó y disparó. Una bala entró los ojos, derrumbó al cíngaro. Una vez más, Jonathan levantó su cuchillo. Esta vez arrancaría la cabeza de la criatura en llamas. Pero no tuvo la ocasión. El monstruo había visto que Mina elegía a su rival en lugar de apostar por él. Era más de lo que podía soportar. Jonathan retrocedió atemorizado cuando el vampiro gimió de angustia, con la carne quemada desprendiéndose de sus huesos. Drácula no lamentaba su desaparición, sino la traición de su amada Mina. La criatura cayó hacia atrás mientras las llamas la consumían. Su cuerpo se derrumbó sobre sí mismo. Entonces, con el kukri clavado en el pecho, estalló en ardientes ascuas de ceniza. Todo había terminado.
Mina observó la escena que se desarrollaba abajo. Paralizada, se vio a sí misma mirando al ataúd. Sintió rabia, una furia amarga que se alzaba en su interior porque no estaba segura de si la emoción era suya. Desde la ceniza, una fina bruma blanca se abrió camino entre los escombros hasta el rastrillo. Ahora ella respondió con una voz que no era la suya. Esta vez no. En un instante Mina pasó, sin controlar sus actos, entre los muros de piedra del castillo, más allá de unos paneles de madera adornados con pinturas, con la vista nublada por la velocidad. Bajó por una escalera de caracol. De algún modo su cuerpo parecía saber exactamente a dónde iba. Oía el viento y notaba sus ráfagas. Volvía a hacer frío. Estaba afuera, en la nieve. Se detuvo con un temblor que la dejó mareada. Se quedó de pie ante los restos derrumbados de una capilla profanada. El techo se había derrumbado mucho tiempo atrás, y los bancos de madera estaban podridos por siglos de desatención y erosión. La estatua de Cristo que había colgada sobre el altar yacía rota en el suelo de piedra. Ella se concentró en la base del altar. La bruma blanca reunida allí se juntaba y se reconstituía. Mina observó asombrada que un cuerpo tomaba forma. Drácula. Estaba chamuscado de negro por el fuego del sol. Tenía la garganta cortada. Todavía tenía el kukri clavado en el pecho. Su sangre continuaba manando. Sin embargo, de algún modo vivía gritando y retorciéndose por un dolor torturante. Drácula estaba vivo. Mina se maravilló del genio tácito de su príncipe oscuro. Había convertido la banda de héroes en una banda de ilusos. La criatura agarró la empuñadura del cuchillo kukri y trató de arrancárselo del pecho con manos esqueléticas. Mina quería correr a ayudarle, pero la fuerza que estaba controlando su cuerpo solo le permitía caminar lentamente hacia adelante. Oyó sus tacones en el suelo de piedra. Con la luna brillando ahora tras ella, la sombra de Mina cayó sobre el príncipe. Drácula sintió su presencia. Los ojos hundidos en su chamuscada cadavérica cabeza se volvieron hacia ella al tiempo que estiraba una mano suplicante. Sangre. Aunque Mina nunca había hablado rumano, sabía que le estaba pidiendo su sangre. Ella se oyó reír, una risa de mofa, victoriosa. Esperó mientras su bota larga de cuero negro se apoyaba en la empuñadura del cuchillo kukri. Los ojos de la criatura destellaron de rabia. Mina se oyó hablar en una voz y una lengua que no eran las suyas. Afirmas una superioridad no moral, pero me rechazas como a una zorra adúltera. La mente de Mina daba vueltas. ¿Qué estaba diciendo? Oyó que su voz bramaba un aullido gutural. ¡Sacrilegio! Su bota apretó más fuerte. Esta vez estaban decidiendo por ella. Mina quería gritar, pero en cambio solo pasó por sus labios un sonido de placer. La criatura bramó de dolor, su cabeza cayó hacia atrás con los ojos en blanco. Un último grito ahogado salió de los labios que ella había besado una vez. Al cabo de un momento, su amado estaba definitivamente muerto. Nunca más tendría que soportar la carga de esa espantosa elección. Durante muchos años, Mina había ansiado conocer la verdad. Ella lo había visto desmoronarse y convertirse en polvo, pero al no haber visto el cadáver siempre le había quedado la duda en su mente. En cierto modo había sido mejor no saberlo. Así al menos conservaba la esperanza de que pudiera haber sobrevivido. Mina observó una mano aguantada en negro, adornada con un anillo de rubí, que con un hábil movimiento cogió el kukri por su empuñadura de marfil. Con gran placer la mano arrancó la hoja del cadáver de la criatura. Los dedos enguantados en negro limpiaron el cuchillo en su manga derecha. Por un instante, Mina vio un reflejo en su acero. No era su propia cara la que miraba, sino la cara de una extraña, y entonces se dio cuenta de que los rizos de la extraña eran de un cautivador negro azabache. Sus ojos eran de un azul gélido y descorazonados, carentes de emoción. Su cuerpo vibraba con placer por la muerte reciente y el aroma de la sangre caliente. Mina sentía repulsión, pero todos los músculos de su cuerpo se tensaban con éxtasis, al tiempo que le invadía una ola de desesperación. Abrió otra vez los ojos y se quedó asombrada de ver
que estaba de nuevo en su casa de Exeter, en su silla de salón. Su cuerpo todavía vibraba no por la victoria, sino por el éxtasis. Las numerosas manos estaban bajo su vestido, acariciando los centímetros de su piel al mismo tiempo. Su cuerpo se convulsionó en espasmos que le venían en oleadas y llegó al orgasmo tan violentamente que gritó por el casi insoportable placer. Su orgasmo fue tan intenso que la foto enmarcada de Jonathan, que agarraba contra el pecho, salió volando por la sala y se estrelló contra la librería. Al final se recostó abrumada, respirando agitadamente para recuperar el aliento. Una sonrisa curvó sus labios. En el corazón sentía el peso de la culpa, pero su cuerpo sentía una satisfacción sin parangón. Mina había tenido razón desde el principio. Solo había un ser que podía hacerla sentir así. ¿Ahora era un fantasma? Su nombre estaba a punto de aflorar a sus labios cuando Mina se vio de repente asaltada por el hedor de la tumba. Una neblina carmesí fluyó desde debajo del corpiño de su vestido, ascendió y cobró la forma fantasmal de una mujer. Cuando los rasgos amorfos de la niebla se definieron más, Mina reconoció la figura. Era la belleza que se había reflejado en el filo del kukri. Ella era la mujer que había matado a su príncipe. Mina sintió arcadas. Se movió para escapar de la neblina violadora, pero su atacante la obligó a quedarse en la silla, sentándose a horcajadas sobre ella. Se inclinó hacia adelante tapándole la boca con la suya. Metió la lengua en la boca de Mina y la desgarró con sus propios colmillos. La sangre goteó en la boca de Mina. Mina gritó, escupió y trató de apartar la cabeza, pero la mujer le separó los labios para meter la lengua de Mina en su boca. Mina se debatió al sentir el pinchazo en los colmillos y su mente se llenó de visiones terroríficas e inexplicables. Mujeres jóvenes colgadas boca abajo, desnudas, con las gargantas abiertas y su sangre manando en una ducha espeluznante. La mujer se apartó, sonriendo, su voz familiar quebró el silencio. Todo lo que queda de tu amante, de tu príncipe oscuro, es una sombra débil de su antiguo ser. Estás sola. Tu hora ha llegado, cariño. Dicho esto, se disolvió en una neblina roja y abandonó la casa. Mina se cayó de la silla, aferrándose a la pequeña cruz de oro que le colgaba del cuello. Temblando y con las rodillas flaqueándole, se arrastró hasta la librería, donde encontró una botella de whisky que había caído al suelo y que milagrosamente no se había roto. Sacó el corcho y se enjuagó desesperadamente la boca con el líquido ardiente, gimiendo de dolor cuando el alcohol entró en contacto con la herida de su lengua. Tosió, derramando el whisky, tratando de recuperar el control de sí mismo. Una mezcla de recuerdos que no eran suyos inundó su mente. Mina y su agresora habían compartido sangre. Se dio cuenta de que los pensamientos de aquel monstruo femenino, sus deseos, su odio y su depravación eran también suyos. Su agresora había sido siempre una parte oculta de aquella historia terrible. Su agresora había matado a Drácula. Su agresora era la bestia que estaba dando caza a la banda de héroes, que los estaba asesinando uno a uno. Su agresora era la condesa Erzsébet Báthory. Kinsey estaba de pie en el inmenso y desolado muelle. Una niebla baja envolvía el agua del canal de la Mancha, pero se oían las olas que lamían suavemente los pilares de madera. El pacífico encuadre ocultaba la amargura del joven. Pisaba con fuerza, con la esperanza de que el impacto le calentara el cuerpo. Su abrigo, aún húmedo de la lluvia, no le servía de nada para calentarse. Los pensamientos cargados de ira que se arremolinaban en su cabeza tampoco contribuían a templarle el alma. Solo una semana antes su camino parecía despejado y seguro. Había hecho caso a su corazón. Había decidido hacerse actor y productor, dejando de lado los deseos de su padre de una vez por todas. Sin embargo, una vez que su padre había sido asesinado y su madre expuesta como una mentirosa, Kinsey solo podía concentrarse en una cosa: venganza. Necesitaba encontrar a la bestia que había matado a su padre y destruirla con sus propias manos. Se hallaba en una encrucijada del destino. Sus sueños tendrían que esperar.
Miró el reloj, la goleta llegaba tarde, contempló el mar, sabiendo que tenía que tomar una decisión antes de que llegara el barco. No alcanzaba a distinguir nada a través de la siniestra niebla que se pegaba a la superficie del agua. Ni siquiera la luz del solitario faro conseguía penetrar la niebla. Basarab había fletado una goleta para que lo llevara a Inglaterra al amparo de la noche, donde ni la muchedumbre de admiradores ni la prensa se enterarían de su llegada. No había ni un alma en los muelles, incluso el capitán del puerto se había retirado. Kinsey estaba solo. Miró por encima del hombro a los intimidantes acantilados blancos de Dover, que se elevaban por encima de la niebla. La luz de la luna se reflejaba en los depósitos de Creta. Se oyó el gemido grave de una sirena de barco y la densa niebla empezó a disiparse. La goleta de Basarab se estaba acercando. Kinsey no vio movimiento en la cofa del palo mayor. Aguzó la vista, buscando alguna señal de vida, pero igual que él, el barco parecía abandonado y a la deriva. A medida que se fue acercando, la silueta de la embarcación se hizo más claramente visible. Kinsey no pudo evitar pensar en la descripción que Stoker había hecho del Demeter, en el que Drácula había viajado de polizón desde Transilvania a Inglaterra. Drácula también había querido mantener en secreto su llegada a la isla. Entonces el demonio había matado sistemáticamente a todos los que había a bordo hasta que solo quedó el capitán. Habían hallado a esa desdichada alma atada al timón del puente de Manto, aferrada a un rosario. Stoker describió el truculento hallazgo del Demeter, aplastado contra las costas rocosas de Whidbey, con un perro muerto con la garganta desgarrada y el vientre abierto como par una zarpa salvaje. El barco de Basarab no mostraba signos de reducir su velocidad. Kinsey todavía no veía movimiento humano alguno en la cubierta superior. Toc. Kinsey se volvió al oír un sonido hueco en el muelle, a su espalda. No podía ver nada en la oscuridad y recordó las últimas palabras que le había dicho su madre. Deja la verdad muerta y enterrada o podrías sufrir un destino peor que el de tu padre. Se le ocurrió una idea gélida. Había leído historias de tiranos que a lo largo de los siglos no solo habían matado a sus oponentes, sino también a los hijos de sus oponentes, para impedir que al crecer buscaran venganza. Kinsey sabía que a su padre lo había matado un tirano de esa clase. Ahí estaba él, solo en ese muelle vacío, sin ninguna ruta de escape. La niebla parecía cerrarse a su alrededor. ¿Acaso no había escrito Stoker que los no muertos podían adoptar la forma de bruma o niebla? Toc. Kinsey sintió la necesidad de correr. Retrocedió del borde del muelle, acelerando el ritmo de sus pasos para igualar el del latido de su corazón. Se encendió una llama cerca de la orilla. Toc. Un salvavidas que se había soltado estaba golpeando contra el muelle. Kinsey dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba fuera de peligro inmediato, pero por alguna razón no se sentía tranquilo. Cuando volvió a mirar el barco, vio una figura solitaria que sostenía una linterna en la cubierta superior de la goleta. Estaba loco si creía que tenía alguna opción de combatir contra una bestia como Drácula. Si siendo mortal había sido capaz de semejantes carnicerías horribles, el hecho de que ese demonio poseyera los poderes de los no muertos lo hacía sin duda invencible. Kinsey no tenía ni idea de si los métodos para matar vampiros descritos por Stoker eran eficaces. Como su padre antes que él, carecía de toda experiencia bélica. Su padre había tenido hombres capaces a su lado. Kinsey no contaba con ellos. Pero si las palabras de su madre eran ciertas, Kinsey no podía limitarse a rehuir la lucha, porque sabía que Drácula lo encontraría ahí donde huyera.